Cuando un hombre comienza a despertar, algo cambia en su interior de forma inevitable. No se trata de una transformación brusca, ni de una decisión consciente y planeada. Es más bien un proceso gradual, silencioso, casi imperceptible al principio. Y una de las primeras señales de ese despertar es que, de manera natural, comienza a alejarse de la multitud. No porque odie a las personas, ni porque se considere superior a ellas, no por orgullo ni por desprecio. Simplemente, la forma habitual de relacionarse con los demás empieza a perder sentido para él. Deja de encontrar significado en las conversaciones superficiales que antes llenaban sus días. Esas charlas que giran eternamente alrededor de los mismos temas. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién dijo qué? ¿Quién tiene más? ¿Quién aparenta mejor? Las conversaciones que se alimentan de chismes, de quejas interminables, de comparaciones constantes, de la necesidad de validar el propio estatus a costa de menospreciar el ajeno. La mayoría de las personas viven atrapadas en estos ciclos sin darse cuenta. Hablan por hablar, se quejan por costumbre, repiten las mismas historias, los mismos juicios, las mismas opiniones prestadas que nunca se detuvieron a cuestionar realmente. Y cuando este hombre comienza a ver a través de esa neblina, cuando empieza a reconocer estos patrones con claridad, le resulta cada vez más difícil participar en ellos con autenticidad. No es que se vuelva amargado, no está aislándose por resentimiento ni por un sentido equivocado de superioridad. Simplemente ha dejado de perseguir lo que otros aún persiguen con desesperación: la aprobación externa, el reconocimiento social, la sensación de pertenecer a cualquier costo. Ha dejado de correr detrás de espejismos que antes le parecían oasis en el desierto. Comienza a notar algo que antes le pasaba desapercibido: la representación teatral que ocurre en cada interacción cotidiana, la necesidad compulsiva de ser querido, de encajar, de decir exactamente lo que el otro espera escuchar, y sin hacer un gran escándalo al respecto, sin declaraciones dramáticas ni rupturas violentas, simplemente da un paso atrás. Se retira con discreción de ese escenario donde todos representan un papel ensayado. La gente todavía lo saluda cuando lo ve. Todavía le ofrecen conversaciones triviales sobre el clima, el tráfico, los resultados del partido de fútbol del fin de semana, pero la conexión genuina ya no está ahí, porque, en realidad, nunca existió desde el principio. Lo que había era una ilusión compartida, un acuerdo tácito de no profundizar demasiado, de mantener las cosas en la superficie donde todo es cómodo y predecible. Él no cortó vínculos, no quemó puentes de forma deliberada, no envió mensajes hirientes, ni hizo escenas públicas de despedida. Simplemente dejó de fingir. Y cuando un hombre hace eso, cuando deja de actuar, la distancia sucede por sí sola, de manera orgánica e inevitable. Este es el comienzo de la verdadera soledad. Pero no se trata de esa soledad triste y dolorosa que carcome el alma. No es el sentimiento de abandono o de vacío existencial. Es más bien un espacio necesario, un territorio intermedio entre quien solía ser y quien está llegando a ser. Es la distancia que se abre naturalmente entre su antigua identidad y su nuevo entendimiento del mundo. Con el tiempo, este hombre empieza a ver con una claridad casi incómoda lo que realmente mantiene unidas a las personas, y descubre algo perturbador. No es la profundidad, no es la verdad, no es el amor genuino ni el respeto mutuo. Lo que mantiene a la mayoría de las personas conectadas es la costumbre, la comodidad y, sobre todo, las ilusiones compartidas. Las personas se unen alrededor de sus quejas comunes. Se conectan a través de su mutuo descontento con sus trabajos. Aunque ninguna haga nada real para cambiar su situación, forman vínculos basados en perseguir los mismos símbolos de estatus: el automóvil último modelo, la casa en el vecindario correcto, las vacaciones en los destinos de moda, la ropa de las marcas que aparecen en las revistas. Se aferran a ideas y creencias que heredaron de sus padres, que absorbieron de su entorno,
que nunca se detuvieron a examinar con honestidad, y defienden esas ideas con pasión, no porque las hayan comprobado, no porque las hayan vivido, sino simplemente porque son familiares, porque son parte de su identidad prestada. Él solía hacer exactamente lo mismo. Solía pensar que eso era conexión real, que esos lazos superficiales constituían verdaderas amistades. Pero ahora todo eso le parece más bien ruido, un ruido constante, ensordecedor, que impide escuchar la voz interior, que ahoga cualquier posibilidad de reflexión genuina. Observa cómo las personas hablan incesantemente solo para evitar el silencio, como si el silencio fuera una amenaza, como si en la quietud se escondiera algo terrible que debe ser ahuyentado a toda costa con palabras vacías. Ve cuánta energía se invierte en mantener las apariencias, en proyectar una imagen pulida y exitosa hacia el exterior, aunque por dentro todo se esté desmoronando. Nota la necesidad constante de validación que gobierna la mayoría de las interacciones humanas. Cada conversación se convierte en una negociación sutil. Yo valido tu perspectiva, tú validas la mía. Yo te hago sentir importante, tú me haces sentir importante. Yo finjo estar interesado en tu vida, tú finges estar interesado en la mía, y una vez que él mismo ya no necesita esas cosas, una vez que ha encontrado un centro de gravedad interno, ve con una claridad casi dolorosa cuán dependientes son los demás de esas migajas de reconocimiento externo. Comprende que muchas relaciones sobreviven no gracias a la honestidad, sino precisamente porque todos los involucrados aceptan mantener viva la historia, seguir con la representación, no cuestionar el guión establecido. Entiende por qué la gente se aferra a lo que les resulta familiar, aunque eso familiar los esté asfixiando lentamente. Todavía se preocupa por ellos, todavía escucha cuando le hablan, pero ya no participa en el juego. Ya no alimenta las ilusiones colectivas con su complicidad silenciosa. Ese cambio, por sutil que sea, por invisible que parezca desde fuera, crea una distancia que crece por sí sola. No hace falta que él la construya deliberadamente. La distancia emerge de forma natural cuando uno de los actores deja de seguir el guión. Desde el exterior, probablemente parezca el mismo de siempre. Sigue apareciendo en las reuniones familiares. Sigue siendo educado con los vecinos. Sigue cumpliendo con sus responsabilidades laborales y sociales. No ha desaparecido por completo del mapa, ni se ha ido a vivir a una cueva en las montañas. Pero algo fundamental ha cambiado en él. Y las personas que lo rodean pueden sentirlo, aunque no sepan nombrarlo con precisión. Perciben que algo es diferente, que hay una cualidad en su presencia que antes no estaba ahí, o mejor dicho, que hay una ausencia. La ausencia de ese esfuerzo constante por impresionar, por agradar, por encajar. Sienten que ya no está buscando su aprobación de la forma en que solía hacerlo, que no está compitiendo por su atención o su reconocimiento, que ha dejado de jugar al juego social, donde todos buscan posicionarse, destacar, ser vistos y admirados. Para algunos, esto resulta admirable. Ven en él una especie de integridad que ellos mismos quisieran tener, pero no se atreven a cultivar. Para otros, sin embargo, resulta inquietante, incluso perturbador, porque él ya no es fácil de leer, ya no está actuando para una audiencia, ya no está interpretando un personaje predecible, no halaga a nadie solo para obtener favores, no compite por demostrar quién tiene más, quién sabe más, quién ha logrado más. No se dedica a entretener a los demás con actuaciones diseñadas para ganar su simpatía, y eso lo convierte en alguien difícil de clasificar, de ubicar en las categorías mentales que la gente usa para ordenar su mundo social. Las personas podrían decir que se ha vuelto distante, o demasiado callado, o que ha cambiado para mal, pero lo que realmente quieren decir es que ya no encaja en los roles que ellos habían construido para él en sus mentes. Les gustaba más cuando reflejaba sus propios valores sin cuestionarlos, cuando servía de espejo que confirmaba sus creencias, cuando era un personaje seguro y predecible en la narrativa de sus vidas. Ahora refleja algo distinto.
algo más arraigado, más sólido, menos dependiente de la opinión ajena, y eso genera incomodidad en quienes todavía necesitan la validación constante del grupo para sentirse bien consigo mismos. La gente lo ve, sí, lo observa, pero realmente no lo conoce, porque conocerlo ahora requeriría que ellos vieran lo que él ve, y la mayoría de las personas no están preparadas para eso. No están listas para cuestionar las estructuras sobre las que han construido toda su identidad. No están dispuestas a renunciar a la comodidad de sus ilusiones compartidas. Hubo un tiempo en que él creía que mantenerse conectado significaba mantenerse involucrado constantemente, aparecer en cada evento, participar en cada conversación, responder cada mensaje inmediatamente, mantener las apariencias de estar siempre disponible, siempre presente, siempre interesado. Pero con el tiempo, esa definición cambió por completo. A medida que sus prioridades se desplazaron hacia el interior, dejó de involucrarse por obligación o por miedo al rechazo, no porque dejara de importarle la gente, sino porque ya no necesitaba que otros afirmaran su lugar en el mundo. Ya no requería de testigos constantes para sentir que su existencia tenía valor. Todavía valora la conexión humana, por supuesto, pero no si esa conexión depende del compromiso permanente, de la actuación emocional constante o de la negociación sutil por aprobación que caracteriza a la mayoría de las relaciones superficiales. No se retira por resentimiento, no está castigando a nadie con su ausencia. Simplemente ya no encuentra valor en mantener relaciones construidas sobre la base del fingimiento o las expectativas mutuas no expresadas. Ya no está dispuesto a invertir su energía limitada en vínculos que requieren que él se achique, que se censure, que interprete un papel que no le corresponde. Para aquellos acostumbrados a la conexión transaccional, su presencia puede sentirse distante, fría, incluso egoísta. Pero la verdad es que él simplemente ya no está jugando el mismo rol de antes. Ya no habla solo para mantener la paz o evitar conflictos incómodos. Ya no se ve a sí mismo a través de los ojos de otras personas, preocupado constantemente por cómo lo perciben. Lo que emerge en ese espacio recién abierto no es soledad en el sentido triste de la palabra, es claridad, una claridad que al principio puede resultar desorientadora, pero que con el tiempo se convierte en algo precioso, una independencia serena que le permite permanecer arraigado en sí mismo, incluso cuando otros vienen y van de su vida. Se ha vuelto honesto, de una manera que incomoda a quienes viven en la deshonestidad cómoda de las convenciones sociales. Y de esa honestidad emerge un tipo de libertad más profunda, una libertad que no depende de circunstancias externas, ni de la aprobación de nadie más que de su propia conciencia. Desde fuera, la soledad suele ser malinterpretada. Para la mayoría de las personas, estar solo es señal de algo que está mal. Falta de amigos, falta de propósito, falta de pertenencia. Es visto como un problema que necesita solución urgente, como una enfermedad que debe curarse con dosis de socialización forzada. Pero para un hombre que ha comenzado a ver con claridad, la soledad se convierte en algo completamente diferente. Se transforma en un espacio sagrado, en un refugio, en el lugar donde finalmente puede ser él mismo sin filtros ni máscaras. Ya no llena su tiempo con distracciones, solo para evitar estar a solas consigo mismo. Ya no busca compañía constante como una forma de escapar de la incomodidad de sus propios pensamientos. Ha aprendido a sentarse en silencio sin necesitar que ese silencio termine. Ha descubierto que en la quietud hay respuestas que el ruido nunca le permitió escuchar. Lo que otros describen como soledad dolorosa es, a menudo, simplemente una quietud desconocida. Equiparan la ausencia de ruido con el vacío, confunden el silencio con la nada. Pero él ha descubierto que eso no podría estar más lejos de la verdad. Se ha dado cuenta de que la mayor parte de lo que llena un día típico, las conversaciones superficiales, las tareas sin sentido, las obligaciones sociales vacías, es simplemente ruido que finge ser importante, es movimiento que pretende ser progreso. Es actividad que se disfraza de propósito. En la soledad, finalmente,
se ve a sí mismo sin distorsión. No hay nadie a quien impresionar. No hay imagen que mantener. No hay expectativas ajenas que cumplir. Y esa claridad, aunque al principio resulta incómoda y hasta amenazante, se convierte eventualmente en una fuente de fortaleza inquebrantable. No evita a las personas. No se ha convertido en un misántropo que desprecia a la humanidad, pero tampoco depende de otros para sentirse completo. Ya no necesita del aplauso externo para saber que está en el camino correcto. Ya no requiere la presencia constante de alguien más para sentirse vivo. Este cambio suele confundir a quienes lo conocieron antes. Asumen que debe estar retraído, desconectado, quizás incluso deprimido. Algunos lo interpretarán como arrogancia, como si se creyera demasiado bueno para mezclarse con ellos. Pero la verdad es mucho más simple. Él está simplemente contento con su propia presencia. Ha enfrentado el silencio del que la mayoría huye con terror. Y ha descubierto que no era silencio en absoluto. Era paz, era la voz de su verdadero ser, finalmente audible, después de años de estar ahogada por el ruido ensordecedor de las expectativas ajenas. A medida que crece más estable interiormente, se vuelve menos predecible para los demás. No porque esté tratando de ser misterioso o manipulador, simplemente ya no participa en los intercambios sutiles que definen la mayoría de las interacciones sociales. No refleja las emociones de otros para ganar su aprobación. Si alguien está enojado sin razón válida, él no finge compartir ese enojo solo para crear un falso sentido de solidaridad. Si alguien está entusiasmado con algo que él considera superficial o vacío, no finge entusiasmo para hacerlos sentir bien. No ofrece consuelo, cuando ese consuelo significaría negar lo que claramente ve. No valida perspectivas equivocadas solo para evitar el conflicto o la tensión. Ha dejado de sacrificar su integridad en el altar de la comodidad social. Para aquellos que todavía dependen de la validación externa constante, esto crea una incomodidad profunda. Pueden interpretar su neutralidad como arrogancia, su silencio como juicio, su desapego como desinterés o incluso como desdén. En realidad, él no es ninguna de esas cosas. Simplemente ya no está invertido en gestionar cómo lo perciben. No está dispuesto a contorsionarse emocionalmente para encajar en las expectativas de otros. Ha renunciado al agotador trabajo de controlar su imagen pública. Gran parte de lo que las personas llaman conexión es en realidad una actuación coordinada. Es un acuerdo mutuo de mantener ciertas ilusiones intactas, de no mirar demasiado profundo, de no hacer las preguntas incómodas, de pretender que todos estamos bien, que todo tiene sentido, que el camino que seguimos es el correcto. Una vez que él sale de ese arreglo, lo interrumpe simplemente con su presencia. No necesita argumentar o provocar o intentar convertir a nadie a su perspectiva. La mera ausencia de las señales familiares, la aprobación automática, el halago estratégico, el refuerzo emocional incondicional, hace que otros se sientan incómodos. Muchas de sus amistades previas comienzan a desvanecerse, no por conflictos dramáticos, ni por peleas memorables. Simplemente la base sobre la que se sostenían ya no existe. Y sin esa base, la estructura completa se derrumba por su propio peso. Empieza a notar con qué frecuencia las relaciones se mantienen a través de quejas compartidas. Dos personas que se reúnen regularmente, no para celebrar la vida o explorar ideas profundas, sino para quejarse juntas de sus trabajos, de sus parejas, de sus cuerpos, del gobierno, del clima, de la economía. Ve cómo muchos vínculos sobreviven gracias a hábitos de rutina. Nos vemos todos los viernes porque siempre nos hemos visto todos los viernes. Vamos a este lugar porque siempre hemos ido a este lugar. Hablamos de estos temas porque siempre hemos hablado de estos temas. La familiaridad se confunde con conexión genuina. Observa cómo las relaciones se mantienen vivas a través del refuerzo mutuo de narrativas personales. Yo te cuento mi versión de por qué mi vida es como es, y tú me confirmas que tengo razón, que no es mi culpa, que las circunstancias son las culpables. Tú me cuentas tu versión, y yo hago lo mismo por ti.
Nos mantenemos atrapados en nuestras historias gracias al apoyo mutuo de nuestras excusas. Una vez que él deja de participar en esos patrones, la conexión se debilita por sí sola. Ya no se siente obligado a ofrecer acuerdo solo por el bien de pertenecer. Ya no entretiene conversaciones que evitan cualquier sustancia real y no tiene ningún interés en mantener lazos que requieren que él se encoja, que se limite, que traicione lo que sabe que es verdad. Este cambio no es un rechazo de las personas en sí. Es el resultado de una transformación en aquello en lo que está dispuesto a invertir su energía limitada. La verdadera amistad se convierte en algo más silencioso, más simple, infinitamente más raro. Ya no se basa en ilusiones compartidas, sino en reconocimiento mutuo. Dos personas que no se necesitan entre sí, que están completas por separado, pero que eligen caminar juntas, sin expectativas, sin demandas, sin la necesidad de que el otro las complete o las defina. Este tipo de conexiones no pueden ser fabricadas ni forzadas. Emergen naturalmente, si es que emergen, y solo cuando ambos individuos han dejado de buscar ser completados por el otro. Son encuentros de almas, no transacciones emocionales. Son compañías elegidas, no dependencias disfrazadas de amor. La mayoría de las interacciones sociales se sostienen sobre reglas no escritas, acuerdos tácitos que nadie cuestiona. Tú validas mi perspectiva, yo valido la tuya. No profundizaremos demasiado, no desafiaremos las suposiciones fundamentales del otro. Fingiremos que estamos de acuerdo, incluso cuando no lo estamos, porque el desacuerdo es incómodo y la incomodidad debe evitarse a toda costa. Él solía jugar según esas reglas, porque todos lo hacían. Era parte del contrato social implícito, pero una vez que comienza a operar fuera de ellas, la dinámica completa comienza a desmoronarse. Ya no ofrece consuelo falso solo para aliviar la tensión del momento. No pretende estar de acuerdo cuando genuinamente no lo está. Ha terminado con los pequeños actos de deshonestidad que mantienen a todos los demás sintiéndose seguros, pero que lo mantienen a él sintiéndose falso. Esto no es un acto de desafío o rebeldía adolescente. Es simplemente claridad. Una claridad que resulta disruptiva, porque expone cuánto de la vida cotidiana se basa en la evitación mutua de la verdad. Expone el hecho incómodo de que la mayoría de las personas prefieren la comodidad de sus ilusiones a la incomodidad de despertar. Las personas lo notan. Incluso si no entienden exactamente qué ha cambiado, sienten el desplazamiento, perciben que algo familiar ha desaparecido. Ese intercambio constante de consuelo, validación y distracción que mantiene funcionando el sistema social, y sin él alimentando el sistema. Sin él participando en la danza coordinada de evasión y fingimiento, el sistema se debilita. Las conversaciones comienzan a sentirse tensas. La gente deja de contactarlo con la frecuencia de antes. Lo que solía sentirse cálido y familiar, ahora se siente incómodo y forzado. No porque él haya hecho algo malo, no porque haya ofendido a alguien deliberadamente. Simplemente dejó de jugar el juego, dejó de cumplir su rol asignado en el teatro colectivo, y su ausencia del escenario hace que el espectáculo sea menos convincente para todos los demás. No ha rechazado a nadie personalmente. Simplemente ha dejado de reforzar una estructura en la que ya no cree. Ha retirado su energía de un sistema que exige deshonestidad como precio de admisión. A medida que su comprensión se profundiza, ocurre algo inesperado y paradójico. Comienza a necesitar menos, no solo materialmente, aunque a menudo eso también sucede, sino emocionalmente, socialmente, incluso intelectualmente. Ya no busca reconocimiento externo. Ya no necesita de trofeos que demuestren su valor a otros. Ya no depende de que los demás confirmen lo que él ya sabe internamente, lo que ha verificado a través de su propia experiencia directa. Y a medida que esa necesidad se disuelve, también lo hacen muchas de las relaciones que una vez la requerían. Las amistades que se sostenían sobre su necesidad de aprobación
se desvanecen cuando esa necesidad desaparece. Los vínculos que dependían de su inseguridad se debilitan cuando él encuentra seguridad interior. Esta es la paradoja fundamental del despertar. Cuanto más claro se vuelve, más silenciosa se vuelve su vida. No porque se haya cerrado al mundo, sino porque gran parte de lo que una vez llenó su tiempo estaba enraizado en una búsqueda de afirmación externa. Sin esa búsqueda, la mayor parte de la actividad social se siente opcional, sino directamente innecesaria. Deja de intentar ser comprendido por aquellos que no tienen ojos para ver, deja de necesitar explicarse a sí mismo ante jueces que no están calificados para juzgarlo. Ya no mide su presencia por cuánto espacio ocupa en las vidas de otras personas. Desde el exterior, esto podría parecer un retiro, una especie de rendición ante la vida, pero por dentro es exactamente lo opuesto. Es un asentamiento en algo sólido y real. Es encontrar tierra firme después de años de flotar a la deriva en las corrientes de las expectativas ajenas. Todavía valora la conexión, pero solo cuando emerge de forma natural, sin demandas ni actuaciones. No se ha vuelto frío ni indiferente. Simplemente ya no es dependiente, y en ese desapego hay un tipo de profundidad que no puede encontrarse a través del apego desesperado. Una vez que despierta, no puede dejar de ver lo que ve. No hay botón de retroceso. No hay forma de volver a la inocencia de la inconsciencia. Es como si le hubieran dado lentes especiales que revelan la verdadera naturaleza de la realidad y ya no puede quitárselos. Mira hacia adentro y el ruido se silencia. Mira hacia afuera y el mundo todavía está dormido. Ve la falsa certeza en los ojos de las personas, como si tuvieran todas las respuestas, cuando en realidad nunca se han hecho las preguntas correctas. Ve los roles que interpretan sin darse cuenta. El exitoso hombre de negocios, la madre sacrificada, el rebelde incomprendido, el intelectual superior, todos personajes en busca de un autor, todas máscaras que ocultan el rostro original que han olvidado que tenían. Ve las creencias que nunca cuestionan, las ideas heredadas que aceptan como verdades absolutas simplemente porque su familia, su cultura, su tribu se las transmitió. Ve el movimiento constante, la actividad frenética que enmascara una quietud interior que no han tocado, que no se atreven a tocar por miedo a lo que puedan encontrar allí. Ya no envidia lo que otros llaman conexión, porque entiende el costo. A menudo, esa conexión demanda conformidad, actuación, sumisión a normas que nadie votó, pero todos obedecen, y él no está dispuesto a cambiar la verdad por la comodidad de encajar. Aún así, hay una parte de él que recuerda cómo era antes, una parte que silenciosamente espera, no por multitudes que lo aplaudan, ni por compañía superficial que llene el tiempo, sino por alguien despierto, alguien que haya visto lo que él ha visto, que haya sentido lo que él ha sentido, alguien que no necesite que él sea más pequeño, más callado, más complaciente para sentirse seguro en su presencia. Ese tipo de encuentro es extraordinariamente raro. No puede forzarse, no puede fabricarse, no puede comprarse ni negociarse. Y él prefiere 1000 veces esperar en silencio que fingir en la conversación. Prefiere la soledad honesta a la compañía deshonesta. Así que camina solo. No porque disfrute estar separado de todos, no porque sea un ermitaño por naturaleza o porque odie a la humanidad. Camina solo porque en un mundo que todavía está soñando, la autenticidad es más valiosa que la aceptación. La verdad es más preciosa que la popularidad. En algún momento del camino, la soledad deja de sentirse inusual o problemática, se convierte en lo normal, no vacía, simplemente silenciosa, no triste, simplemente tranquila. Ya no interpreta la distancia como un problema que necesita solución urgente, la ve por lo que realmente es, el resultado natural de haber dejado de fingir, la consecuencia inevitable de haberse quitado las máscaras, el espacio que se abre cuando uno se niega a participar en la comedia colectiva de evasión y autoengaño.
mientras otros se rodean de ruido constante, de distracciones interminables, de compañías que llenan el tiempo pero vacían el alma. Él ha aprendido a vivir en la quietud, ha descubierto que en esa quietud hay más vida que en todo el ruido del mundo exterior, mientras muchos persiguen atención desesperadamente, publicando cada momento de sus vidas en redes sociales, buscando validación en forma de me gusta y comentarios superficiales. Él se mueve sin pedir ser visto, sin necesitar testigos que confirmen que existe, que importa, que vale. Las personas a menudo asumen que debe sentirse solo en el sentido doloroso de la palabra, como si cualquier compañía, por vacía que sea, fuera siempre mejor que caminar solo, pero confunden el aislamiento con la ausencia de sustancia. Él no está ausente, no está desconectado de la vida, simplemente ya no está actuando. Ha elegido la presencia auténtica sobre la popularidad falsa. Ha elegido la verdad incómoda sobre la mentira confortable. Ha llegado a preferir el espacio que la honestidad crea sobre la cercanía que la ilusión demanda. Entiende que la mayoría de las personas prefieren el consuelo de sus mentiras compartidas a la libertad que viene con la verdad, y respeta esa elección, aunque ya no sea la suya. Este es el cambio final, la transformación última. Ya no necesita que el mundo despierte para sentirse completo. No necesita que otros vean lo que él ve para saber que es real. No necesita acuerdo para sentirse claro. No necesita validación para saber quién es. Camina solo, sí, pero no como un marginado, no como alguien que fue expulsado de la tribu. Camina solo como un hombre en paz con el costo de la verdad, como alguien que ha pesado en la balanza la comodidad de la mentira contra la libertad de la autenticidad y ha elegido la libertad sin reservas ni arrepentimientos. Sabe que la mayoría no entenderá su elección. Sabe que algunos lo juzgarán, que dirán que es raro, distante, difícil, y está perfectamente bien con eso, porque finalmente comprende algo fundamental. La opinión de aquellos que todavía duermen no puede definir a quien ya ha despertado. Su soledad no es una maldición, es un regalo que se ha dado a sí mismo. Es el espacio sagrado donde finalmente puede ser quien realmente es, sin disculpas ni explicaciones. Y en ese espacio ha encontrado algo que toda la aprobación del mundo nunca pudo darle. Paz verdadera. Camina solo, pero camina libre. Y esa libertad, esa paz profunda e inquebrantable, vale más que todas las conexiones superficiales que dejó atrás. Vale más que la comodidad de pertenecer a una multitud que marcha dormida hacia ninguna parte. Ha despertado. Y una vez que has despertado, regresar al sueño ya no es una opción. Podrías fingirlo por un tiempo, podrías actuar como si nada hubiera cambiado, pero sería solo eso, una actuación. Y él está cansado de actuar. Hay una libertad extraña en no ser comprendido. Al principio, cuando recién comenzaba este viaje, le importaba profundamente lo que otros pensaban. Le dolía cuando lo malinterpretaban. Se frustraba cuando sus palabras eran torcidas, cuando sus intenciones eran cuestionadas, cuando su silencio era interpretado como juicio o su honestidad como dureza. Pero con el tiempo, algo cambió. Comenzó a darse cuenta de que la incomprensión no era su responsabilidad, que no podía controlar cómo otros interpretaban su presencia o sus palabras, y más importante aún, que no necesitaba hacerlo. Se liberó de la agotadora tarea de gestionar las percepciones ajenas. Dejó de contorsionarse para ser visto de cierta manera. Dejó de explicarse compulsivamente, como si debiera justificar su existencia ante un tribunal invisible. Esta libertad vino acompañada de una soledad más profunda, sí, porque cuando dejas de moldear tu imagen para complacer a otros, cuando dejas de ser quien ellos necesitan que seas, muchos simplemente se alejan. No pueden relacionarse contigo porque nunca te conocieron realmente. Solo conocían la versión editada que les presentabas, el personaje que interpretabas para mantenerlos cómodos. Y cuando ese personaje desaparece, cuando la máscara cae, descubren que no saben quién eres. Y en lugar de hacer el esfuerzo de conocerte realmente, en lugar de sentir curiosidad genuina,
por quien eres más allá de sus proyecciones. Simplemente concluyen que has cambiado para mal, que te has vuelto difícil, distante, cerrado. La ironía es que finalmente te has abierto de verdad. Has dejado de esconderte detrás de las convenciones sociales. Has permitido que tu verdadero ser emerja. Pero para aquellos acostumbrados a la falsedad pulida, la autenticidad cruda resulta desconcertante, incluso amenazante. Él ha aprendido a estar en paz con esa paradoja, a aceptar que ser verdaderamente visto requiere ojos que la mayoría no ha desarrollado y que no es su trabajo forzar esa visión en nadie. Hay un peso en despertar que raramente se menciona. No es el peso de la soledad, aunque eso también existe. Es el peso de ver el sufrimiento innecesario que rodea a las personas que ama, sabiendo que no puede hacer nada para aliviarlo, porque ese sufrimiento está enraizado en ilusiones que ellos aún no están listos para soltar. Ve a su hermano persiguiendo éxito tras éxito, acumulando logros como si fueran armadura contra el vacío interior que se niega a reconocer. Ve cómo cada promoción, cada aumento de sueldo, cada nueva adquisición trae una satisfacción que dura apenas días antes de que el hambre vuelva, más intensa que antes. Ve a su viejo amigo de la universidad, atrapado en un matrimonio que murió hace años, pero que mantiene vivo por miedo. Miedo a la soledad, miedo al juicio social, miedo a empezar de nuevo. Ve cómo ambos, él y su esposa, han construido vidas separadas bajo el mismo techo, actuando el papel de pareja feliz para el mundo exterior, mientras por dentro se marchitan lentamente. Ve a su madre, aferrándose a creencias religiosas que heredó sin cuestionarlas, usando la fe no como un camino hacia la verdad, sino como un escudo contra las preguntas difíciles. Ve cómo esas creencias, en lugar de liberarla, la mantienen prisionera de culpas y miedos que no tienen fundamento real. Y lo más difícil, no puede salvarlos, no puede forzarlos a despertar. Cualquier intento de señalarles lo que ve es interpretado como ataque, como arrogancia, como si él se creyera mejor que ellos, cuando en realidad solo quisiera ahorrarles el sufrimiento que él mismo vivió antes de ver la verdad. Ha aprendido, a través del dolor y la frustración repetida, que cada persona debe despertar a su propio tiempo, si es que alguna vez lo hace, que el despertar no puede ser enseñado ni transmitido con palabras. Puede ser señalado, quizás, pero nunca forzado, así que observa en silencio. Está disponible si alguien hace las preguntas correctas, pero ya no predica, ya no trata de convencer a nadie. Ha aceptado que su papel no es ser el despertador de otros, sino simplemente vivir su verdad y confiar en que eso, por sí solo, puede servir de luz para quien esté listo para verla. En este camino solitario existe una tentación peligrosa, el cinismo. Es fácil, después de ver tanta falsedad, de experimentar tanta incomprensión, de ser juzgado tantas veces por aquellos que no tienen la capacidad de comprender, volverse cínico respecto a la humanidad. Es fácil empezar a ver a todos los demás como ovejas ciegas, como zombis que viven vidas prestadas, como actores sin conciencia interpretando papeles en una obra sin sentido. Es tentador adoptar una postura de superioridad, mirando desde arriba a aquellos que todavía duermen. Él ha sentido esa tentación. Ha tenido momentos en los que el cinismo parecía la única respuesta razonable a un mundo que parece haberse vuelto loco. Momentos en los que la distancia emocional parecía la única protección contra la decepción constante. Pero ha aprendido que el cinismo es una trampa. Es otra forma de dormir, otra ilusión, solo que disfrazada de iluminación. Porque el cinismo nace del mismo lugar que la falsedad que rechaza, el miedo. El cínico tiene miedo de ser lastimado, así que se endurece. Tiene miedo de ser decepcionado, así que no espera nada de nadie. Tiene miedo de ser vulnerable, así que construye muros de indiferencia y los llama claridad. La verdadera claridad no es cínica. Ve las limitaciones humanas sin despreciarlas. Reconoce la falsedad sin odiarla.
Observa el sueño colectivo sin sentirse superior a los soñadores, porque él recuerda que también estuvo dormido. Recuerda cuánto tiempo pasó antes de que comenzara a despertar, y sabe que muchos de aquellos que ahora juzga con dureza simplemente no han vivido las experiencias que los llevarían a cuestionar sus suposiciones. Así que ha cultivado algo más difícil que el cinismo, la compasión desapegada. Puede ver la ceguera de otros sin necesidad de amargarlos por ella. Puede reconocer sus limitaciones sin necesidad de señalarlas cruelmente. Puede mantener sus límites sin levantar muros de resentimiento. Esta compasión no es debilidad, no es complacencia. Es simplemente reconocer que cada persona está haciendo lo mejor que puede con la consciencia que tiene en este momento, y que juzgarlos por no tener una consciencia que aún no han desarrollado es tan absurdo como juzgar a un niño por no tener la sabiduría de un anciano. Hay una diferencia crucial entre soledad y aislamiento que él ha aprendido a reconocer. El aislamiento es una prisión construida por el miedo, la amargura o el resentimiento. Es cerrarse al mundo porque el mundo te lastimó. Es levantar muros tan altos que nada puede entrar, ni siquiera las pocas cosas genuinas que todavía existen. La soledad, en cambio, es un espacio abierto. Es la elección consciente de estar solo, sin estar cerrado. Es mantener el corazón disponible para la conexión genuina mientras se rechazan las conexiones falsas. Es decir no a lo superficial, sin decir no a la posibilidad de profundidad. Él ha aprendido este arte delicado. Puede estar solo sin sentirse aislado del mundo. Puede rechazar la falsedad sin volverse inaccesible a la verdad. Puede mantener límites claros sin construir fortalezas impenetrables. Camina solo por las calles de su ciudad y se siente conectado con la vida a su alrededor de formas que nunca experimentó cuando estaba constantemente rodeado de gente. Ve a un anciano alimentando palomas en el parque y reconoce en ese gesto simple una verdad sobre la generosidad que ninguna conversación sofisticada le había revelado. Observa a una madre consolando a su hijo que llora por un helado caído y ve en ese momento la esencia del amor incondicional, más pura que todas las declaraciones románticas que ha escuchado en su vida. Escucha a músicos callejeros tocando con pasión genuina, no por el dinero, sino porque la música les exige ser expresada, y se siente más conectado con ellos en ese silencio compartido que con muchos de sus antiguos amigos en años de conversaciones vacías. La verdadera conexión, ha descubierto, no requiere palabras ni promesas ni compromisos mutuos. A veces es simplemente el reconocimiento silencioso de la humanidad compartida. Un momento de presencia genuina que puede ocurrir entre extraños y ser más real que años de amistad superficial. Está solo, pero no aislado. Está distante de la falsedad, pero no de la vida. Ha dejado de buscar conexión en los lugares equivocados y eso le ha permitido encontrarla en los lugares más inesperados. A veces, en la quietud de la noche, cuando el mundo finalmente se calla y puede escuchar sus propios pensamientos con claridad cristalina, una pregunta emerge desde lo profundo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena esta soledad? ¿Vale la pena este alejamiento de todo lo que alguna vez conoció? ¿Vale la pena perder las relaciones, la sensación de pertenencia, la comodidad de estar rodeado de caras familiares, incluso si esa familiaridad era superficial? Es una pregunta honesta que merece una respuesta honesta. Y la verdad es que la respuesta cambia de día en día, a veces de hora en hora. Hay días en que la respuesta es un sí, rotundo y sin dudas. Días en que la claridad que ha ganado le parece el tesoro más valioso que jamás podría poseer. Días en que se siente tan libre, tan auténtico, tan vivo en su verdad, que no cambiaría su soledad por todo el acompañamiento falso del mundo. Pero también hay días difíciles, días en que la soledad pesa más de lo que quisiera admitir, días en que extraña la facilidad de las relaciones superficiales,
cuando no tenía que pensar tanto antes de cada interacción, cuando podía simplemente fluir con la corriente sin cuestionarlo todo. Días en que se pregunta si realmente ha despertado o si solo se ha convencido a sí mismo de ello, como una forma elaborada de justificar su incapacidad para conectar. Días en que la duda susurra que tal vez él es el problema, que tal vez su despertar es solo otra forma de orgullo disfrazado de iluminación. En esos días difíciles, cuando la pregunta se vuelve más urgente y la respuesta menos clara, ha aprendido a no luchar contra la incertidumbre, a permitir que la pregunta exista sin necesidad de resolverla de inmediato, porque ha descubierto algo importante. No hay respuesta final. El camino del despertar no es una línea recta que lleva de la ignorancia a la iluminación total. Es más bien una espiral, donde revisitas las mismas preguntas en niveles cada vez más profundos de comprensión. Y está bien no tener todas las respuestas. Está bien dudar. Está bien tener días en los que desearías poder volver al sueño, aunque sabes que es imposible. Esas dudas no invalidan tu despertar, solo confirman que eres humano, no un santo de piedra ni un sabio sin emociones. Algo extraño ha ocurrido en su viaje hacia la autenticidad. Ha comenzado a ver el rechazo de forma completamente diferente. Lo que antes le habría devastado ahora lo ve como información valiosa, casi como un regalo. Cuando alguien se aleja, porque él ya no juega su rol esperado, eso le dice todo lo que necesita saber sobre la naturaleza de esa relación. Era condicional desde el principio, dependiente de que él fuera de cierta manera, dijera ciertas cosas, validara ciertas creencias. Cuando alguien lo juzga por su quietud, por su falta de ambición mundana, por su rechazo a participar en el teatro social, ese juicio revela las prisiones mentales en las que esa persona vive, y él no lo toma personal. No es sobre él, es sobre las limitaciones de su comprensión. Cuando alguien lo llama raro, distante, difícil de entender, está inconscientemente admitiendo que solo pueden relacionarse con versiones predecibles y domesticadas de las personas, que la autenticidad cruda les resulta amenazante, porque los fuerza a confrontar su propia falsedad. Ha dejado de tratar de explicarse ante esos juicios. Ha dejado de defender su forma de ser, porque finalmente entiende que para aquellos que viven en la superficie, la profundidad siempre parecerá oscuridad. Para aquellos acostumbrados al ruido, el silencio siempre parecerá vacío. El rechazo se ha convertido en un filtro automático. Elimina de su vida a aquellos que no están listos para conocerlo realmente, y aunque a veces duele porque él también es humano y tiene momentos de anhelo por conexión, también ha aprendido a agradecerlo, porque cada rechazo es espacio liberado, cada relación que termina porque ya no puede mantener la falsedad es energía recuperada, cada persona que se aleja porque él ya no refleja sus expectativas es una carga menos que cargar, y en ese espacio liberado, en esa energía recuperada, existe la posibilidad pequeña pero real de encontrar a alguien genuino, alguien que no necesite que él sea diferente, alguien que pueda ver quién realmente es y no retroceder asustado. Cuanto más autosuficiente se vuelve emocionalmente, más rara y profunda se vuelve su capacidad de conexión verdadera. Esta es otra paradoja que ha descubierto en su camino. Cuando necesitaba desesperadamente aprobación, validación, compañía, atraía relaciones superficiales basadas precisamente en esas necesidades. Era como un imán que atraía a otros igualmente necesitados, y juntos creaban relaciones de codependencia que ambos llamaban amistad o amor. Pero ahora que ha encontrado completitud dentro de sí mismo, ahora que ya no busca en otros lo que solo puede encontrar dentro, paradójicamente se ha vuelto capaz de una conexión mucho más profunda, porque puede acercarse a otros no desde la necesidad, sino desde la elección, no para llenar un vacío, sino para compartir una plenitud. Esta transformación ha cambiado completamente su comprensión del amor y la amistad. Solía pensar que amar a alguien significaba necesitarlos, que la intensidad de la necesidad
Era prueba de la profundidad del sentimiento. Ahora entiende que eso no era amor. Era adicción disfrazada de amor. Era miedo al abandono pintado con los colores del romance. El amor verdadero, ha descubierto, es lo que surge cuando dos personas completas eligen estar juntas, no porque se necesiten para sentirse completas, sino porque su compañía mutua enriquece vidas que ya son ricas por sí mismas. Este tipo de amor es rarísimo, porque requiere que ambas personas hayan hecho el trabajo interior, que ambas hayan enfrentado sus sombras, sanado sus heridas, encontrado su centro. Y la mayoría de las personas nunca hacen ese trabajo. Prefieren saltar de relación en relación, buscando en el otro lo que solo pueden encontrar en sí mismos. Así que él espera, no con desesperación sino con paciencia, no con expectativa sino con apertura. Sabe que quizás esa conexión profunda nunca llegue, y está bien, porque ha aprendido que es mejor estar solo y completo que acompañado y fragmentado. Algo curioso ha ocurrido en su vida a medida que ha simplificado sus relaciones. Todo lo demás también se ha simplificado. Es como si la complejidad artificial de las interacciones sociales había contagiado todas las áreas de su existencia. Antes, su vida estaba llena de ruido innecesario, compromisos que no quería cumplir pero aceptaba por no decepcionar a nadie, posesiones que no necesitaba pero adquiría para impresionar a otros, actividades que no disfrutaba pero realizaba porque así se hace o porque todos lo hacen. Su calendario estaba repleto de eventos que agotaban su energía en lugar de alimentarla. Su casa estaba llena de cosas que debían ser organizadas, limpiadas, mantenidas, pero que no agregaban ningún valor real a su vida. Su mente estaba ocupada con preocupaciones sobre lo que otros pensaban, planes para impresionar, estrategias para ganar aprobación, pero a medida que fue soltando las relaciones falsas, todo lo demás también comenzó a caer, como si al tirar de un hilo, todo el tejido de la falsedad comenzara a deshacerse. Ahora su calendario tiene espacios vacíos, y esos espacios no lo angustian como antes. Los aprecia. Son espacios para respirar, para pensar, para simplemente ser sin tener que actuar para nadie. Su casa se ha vaciado de objetos innecesarios. Cada cosa que posee ahora tiene un propósito genuino o le trae alegría real. Ya no acumula símbolos de estatus que no le importan. Ya no compra cosas para llenar vacíos emocionales que ha aprendido a sanar de otras formas. Su mente también se ha silenciado. Ya no está constantemente ocupada con lo que dijo o dejó de decir, con cómo fue percibido, con qué pensarán los demás. Ese ruido mental ha disminuido dramáticamente, dejando espacio para pensamientos más profundos, para reflexiones más significativas. La simplicidad, ha descubierto, no es privación. No es vivir con menos como un acto de sacrificio o disciplina espartana. Es vivir con menos de lo innecesario para tener más de lo esencial. Es eliminar el ruido para escuchar la música. Es quitar las capas de falsedad para revelar la verdad simple que siempre estuvo debajo. Y en esa simplicidad hay una riqueza que nunca experimentó cuando su vida estaba llena, hasta el borde de cosas y personas que no importaban realmente. Después de todo este viaje, después de todas las pérdidas y ganancias, después de todas las preguntas y algunas respuestas, ha llegado a una aceptación final, no una resignación triste ni una rendición derrotada, sino una aceptación serena de lo que es. Acepta que vivirá la mayor parte de su vida incomprendido por la mayoría, y eso está bien. No necesita ser comprendido por todos. De hecho, no quiere serlo. Prefiere ser genuinamente conocido por unos pocos que falsamente admirado por muchos. Acepta que algunos lo juzgarán, lo malinterpretarán, crearán narrativas sobre él que no tienen nada que ver con quien realmente es. Y eso también está bien. Sus juicios dicen más sobre ellos que sobre él. No son su responsabilidad ni su problema. Acepta que la soledad será su compañera más constante, al menos hasta que, si es que alguna vez ocurre, encuentre a otros que hayan despertado de manera similar y ha aprendido a estar agradecido por esa soledad
porque es infinitamente preferible a la compañía falsa. Acepta que no puede salvar a nadie, no puede despertar a nadie, no puede forzar a nadie a ver lo que él ve. Cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo, y su papel no es ser el maestro ni el salvador de nadie, sino simplemente vivir su verdad lo más completamente posible. Acepta que habrá días difíciles, días en que la soledad pesará más de lo usual, días en que dudará de todo este camino, días en que deseará poder volver a la inconsciencia cómoda de antes, y acepta que esos días son parte del proceso, no evidencia de que se equivocó de camino. Acepta que la paz que ha encontrado tiene un precio, y ese precio es la distancia de casi todo lo que alguna vez conoció, pero también acepta que esa paz vale cada centavo de ese costo, que la libertad de ser genuino es más valiosa que cualquier cantidad de aprobación falsa. Y finalmente, acepta que este es su camino. No el camino correcto para todos, no el único camino hacia la verdad, sino su camino, el camino de un hombre que despertó y ya no puede volver a dormir, incluso cuando el sueño parece más atractivo que la vigilia. Camina solo, y cada paso en soledad es un paso hacia una mayor autenticidad, una mayor libertad, una mayor paz. No es el camino fácil, nunca prometió serlo, pero es el camino verdadero, y para él, eso es suficiente. Ha descubierto que el silencio se ha convertido en su lenguaje más elocuente, no el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, ni el silencio pasivo-agresivo de quien castiga con su mutismo, sino el silencio consciente de quien ha aprendido que no todas las cosas merecen ser dichas, que no todos los momentos requieren ser llenados con palabras. En las reuniones familiares, mientras otros hablan sin parar sobre trivialidades, el nuevo automóvil del vecino, el escándalo en la telenovela, los chismes del barrio, él permanece en silencio, no porque se sienta superior, sino porque genuinamente no tiene nada que agregar a esas conversaciones, y ha dejado de sentir la obligación de hablar solo para demostrar que está participando. Al principio, su silencio generaba incomodidad. La gente intentaba jalarlo a la conversación con preguntas directas, con comentarios que buscaban su reacción. ¿Y tú qué opinas, Miguel?, le preguntaban. Con esa mezcla de curiosidad e irritación que aparece cuando alguien se niega a seguir el guión social esperado, él respondía con honestidad simple, sin elaborar más de lo necesario, y pronto aprendieron a dejar de preguntarle. Pronto se acostumbraron a su presencia silenciosa. Algunos lo interpretaron como aburrimiento, otros como depresión, algunos más como arrogancia. Ninguno acertó, pero él ya no se molesta en corregir sus interpretaciones, porque ha aprendido que el silencio es un espejo. Refleja de vuelta a las personas su propia relación con la quietud. Aquellos que están en paz consigo mismos pueden estar en su silencio sin sentirse incómodos. Aquellos que huyen de sí mismos encuentran su silencio amenazante, como si les recordara todo lo que están evitando enfrentar. En el silencio, él encuentra claridad. Puede escuchar sus propios pensamientos sin la interferencia constante del ruido externo. Puede sentir sus verdaderas emociones en lugar de las reacciones automáticas que la conversación social suele provocar. Puede conectar con algo más profundo que las palabras superficiales pueden tocar, y en los raros momentos en que encuentra a alguien con quien puede compartir ese silencio sin incomodidad, sin la necesidad de llenarlo con palabras vacías, sabe que ha encontrado algo precioso, porque el silencio compartido es una de las formas más íntimas de conexión. Requiere una confianza y una presencia que las conversaciones interminables a menudo evitan. Su despertar ha traído consigo un regalo inesperado: la capacidad de ver belleza en lo ordinario. Antes, cuando su vida estaba llena de búsquedas constantes de estatus, de aprobación, de logros, pasaba por alto lo simple. Sus ojos estaban siempre enfocados en el horizonte, en la próxima meta, en el próximo hito que supuestamente le traería felicidad. Ahora,
caminando solo por las calles de su ciudad, a veces Buenos Aires, con sus edificios antiguos y melancólicos, a veces las playas solitarias de la costa, encuentra una riqueza en los detalles que antes le eran invisibles. Ve cómo la luz del atardecer se filtra entre las hojas de un árbol viejo, creando patrones de sombra y dorado en el pavimento. Y en ese juego de luces hay más belleza que en todos los espectáculos elaborados a los que solía asistir por obligación social. Observa a un hombre mayor sentado en un banco del parque, leyendo un libro gastado, completamente absorto en su mundo interior, y en esa imagen de soledad elegida, de placer solitario, reconoce un espejo de su propia existencia, una validación silenciosa de que no es el único que ha elegido la profundidad sobre la popularidad. Nota cómo el vendedor de frutas en la esquina arregla sus productos con un cuidado casi artístico, aunque la mayoría de sus clientes apenas lo notarán. Ve en ese acto pequeño una forma de dignidad, una declaración silenciosa de que el trabajo vale la pena hacerse bien incluso cuando nadie está mirando. Escucha el canto matutino de los pájaros con una atención que nunca antes les había prestado, y descubre que hay más música en esos trinos espontáneos que en todas las canciones populares que suenan en la radio, diseñadas para ser pegajosas, pero vacías de sustancia real. La comida sabe diferente ahora que come en silencio, sin la distracción de la televisión o la compañía obligatoria. Puede saborear realmente cada bocado, apreciar las texturas, los sabores, la labor que fue necesaria para que ese alimento llegara a su plato. Todo se ha vuelto más vívido, más presente, más real. No porque el mundo haya cambiado, sino porque él finalmente está prestando atención. Ya no está viviendo en el futuro ni en el pasado, atrapado en fantasías de lo que podría ser o lamentos de lo que fue. Está aquí, ahora, plenamente presente en este momento, que es el único que realmente existe, y en esa presencia encuentra una forma de riqueza que ninguna cuenta bancaria podría comprar, una forma de plenitud que ninguna relación codependiente podría proporcionar. Ha notado que su soledad, como todo en la naturaleza, tiene estaciones. No es constante ni uniforme. Hay ciclos, ritmos, cambios que antes no reconocía porque estaba demasiado ocupado resistiéndola. Está el invierno de la soledad, esos periodos en los que el aislamiento se siente más pesado, más frío, cuando el silencio de su apartamento parece resonar con una cualidad casi dolorosa, cuando ve a grupos de amigos riendo en un café y siente una punzada de algo que podría ser nostalgia o podría ser anhelo, cuando se pregunta si ha cometido un terrible error al alejarse de todo lo que conocía. En esos inviernos ha aprendido a no luchar contra la tristeza cuando aparece, a dejarla estar, como se deja estar al clima frío. No es permanente, pasará, y mientras tanto, hay una cierta belleza incluso en la melancolía, una profundidad en el sentimiento que la alegría superficial nunca alcanza. Luego está la primavera de la soledad. Esos momentos de renovación cuando siente que está creciendo, evolucionando, convirtiéndose en algo nuevo, cuando lee un libro que expande su comprensión o tiene una intuición que ilumina algo que había estado oscuro, cuando siente que su soledad no es un vacío, sino un espacio fértil donde nuevas semillas de sabiduría pueden germinar. En la primavera se siente esperanzado sin saber exactamente por qué. Hay una sensación de posibilidad en el aire, como si algo bueno estuviera por llegar, aunque no pueda nombrarlo ni predecirlo. El verano de la soledad es esos periodos de plenitud, cuando está tan contento consigo mismo que no extraña a nadie. Cuando su propia compañía es suficiente, más que suficiente. Cuando puede pasar días enteros sin hablar con otro ser humano y sentirse más conectado con la vida que cuando estaba constantemente rodeado de gente. En el verano, su creatividad florece, escribe, pinta, toca música o simplemente piensa pensamientos profundos que nunca podría pensar en medio del ruido social. Está vivo de una manera
que la mayoría de las personas nunca experimentan porque tienen demasiado miedo de estar a solas con ellas mismas. Y finalmente está el otoño de la soledad. Esos momentos de reflexión tranquila, cuando mira hacia atrás en el camino recorrido, cuando puede ver cuánto ha crecido, cuánto ha cambiado, cuántas capas de falsedad ha dejado caer. Hay una cualidad contemplativa en el otoño, una sabiduría que viene de haber vivido a través de todos los ciclos. En el otoño, siente gratitud. No una gratitud forzada o performativa, sino un genuino aprecio por este camino que ha elegido, por esta soledad que al principio parecía una maldición, pero que resultó ser una bendición disfrazada. Ha aprendido a honrar cada estación, a no resistir el ciclo natural, a no tratar de forzarse a sentir alegría cuando está en el invierno, ni a prolongar artificialmente el verano cuando es tiempo de que el otoño llegue. Hay sabiduría en cada fase, y solo resistiéndola se vuelve sufrimiento. A veces, en la quietud de la noche, los fantasmas de sus relaciones pasadas lo visitan. No las personas reales, sino los recuerdos, las versiones de sí mismo que existían en esas relaciones, las posibilidades que quedaron sin explorar cuando todo terminó. Piensa en Daniela, su novia de la universidad, cómo solían quedarse despiertos hasta el amanecer, hablando sobre sus sueños, sus miedos, sus visiones del futuro. En ese tiempo, él creía que esa era la conexión más profunda que un ser humano podía experimentar. Ahora entiende que era profunda solo en comparación con la superficialidad que los rodeaba, pero aún distaba mucho de ser verdaderamente genuina, porque incluso en esos momentos de supuesta intimidad, ambos estaban actuando. Él representaba el papel del novio sensible, el intelectual profundo, el hombre que tenía todas las respuestas. Ella representaba el papel de la musa, la mujer misteriosa, la que lo entendía como nadie más podía. Ambos papeles eran máscaras, y debajo de esas máscaras había dos personas asustadas que no se conocían ni se atrevían a conocerse realmente. Cuando terminaron, o más bien, cuando ella terminó con él porque sintió que había cambiado, que ya no era el mismo, él lo vivió como una tragedia. Lloró, se culpó, intentó recuperarla con promesas de volver a ser quien era antes. Ahora, años después, entiende que ella hizo lo correcto, porque él había cambiado. Había comenzado a despertar, y la persona que ella amaba no era su verdadero ser, sino la actuación que él había perfeccionado para ganar su amor. Cuando esa actuación comenzó a desmoronarse, cuando su verdadero ser empezó a emerger, ella no lo reconoció, y en lugar de tener curiosidad por conocer a la persona real, eligió aferrarse a la imagen que tenía de él. Piensa también en Sebastián, su mejor amigo desde la secundaria. 20 años de amistad que se desvanecieron en menos de 2, cuando él dejó de participar en sus rituales habituales. Las noches de borrachera, donde se quejaban de sus trabajos pero nunca hacían nada para cambiar. Las tardes de fútbol, donde gritaban insultos al árbitro como si eso importara. Las conversaciones circulares sobre las mismas chicas, los mismos problemas, las mismas frustraciones año tras año. Cuando él dejó de encontrar satisfacción en esas actividades, cuando comenzó a declinar las invitaciones con mayor frecuencia, Sebastián lo tomó como una traición personal. «¿Te crees mejor que nosotros ahora?», le dijo en su última conversación real. Y aunque él trató de explicar que no se trataba de eso, que simplemente había cambiado sus prioridades, Sebastián no podía o no quería entender. La amistad terminó, no con una explosión, sino con un desvanecimiento. Los mensajes se volvieron menos frecuentes, las respuestas más breves, hasta que finalmente dejaron de comunicarse por completo. Y aunque dolió, aunque hubo duelo, él sabe que fue necesario, porque mantener esa amistad habría requerido que él siguiera fingiendo, que siguiera siendo una versión de sí mismo que ya no existía. Estos fantasmas lo visitan, sí, pero ya no con el peso del arrepentimiento. Los ve con compasión, tanto por las personas que fueron parte de su pasado, como por la versión de sí mismo que existía entonces. Todos estaban haciendo lo mejor que podían, con la conciencia que tenían.
y entiende ahora que el fin de esas relaciones no fue un fracaso, fue una transición necesaria, fue el precio de su despertar, y aunque a veces extraña la facilidad de esas conexiones superficiales, no las extraña lo suficiente como para volver a ellas. Sería mentira decir que nunca ha sentido la tentación de regresar, de recoger el teléfono y llamar a sus viejos amigos, de decirles, tenían razón, me había perdido, pero ya volví, de reiniciar relaciones con las personas que dejó atrás, de retomar los roles que una vez interpretó con tanta convicción. Hay días, especialmente en los inviernos de su soledad, cuando esa tentación es fuerte, cuando la memoria se vuelve selectiva y solo recuerda los buenos momentos, olvidando convenientemente la falsedad, la superficialidad, la sensación constante de estar actuando en lugar de ser. En esos momentos, fantasea con lo fácil que sería simplemente presentarse en los lugares de siempre, reír en los momentos apropiados, asentir cuando se espera que asiente, quejarse de las cosas de las que todos se quejan, volver a ser parte del grupo, parte de la tribu, parte de algo más grande que él mismo. Pero entonces recuerda cómo se sentía vivir esa vida, el peso constante de la inautenticidad, la energía que requería mantener todas esas máscaras en su lugar, la sensación de estar constantemente fuera de sincronía consigo mismo, como un actor que ha olvidado que está actuando y confunde el personaje con su identidad real. Recuerda las noches en las que llegaba a casa después de estar con amigos y se sentía más solo que nunca, porque está rodeado de personas con las que no puede ser genuino. Es una forma de soledad mucho más profunda que estar físicamente solo. Recuerda cómo su alma se encogía un poco más cada vez que decía algo en lo que no creía solo para evitar conflicto, cada vez que reía de un chiste que no le parecía gracioso, cada vez que pretendía estar interesado en conversaciones que lo aburrían profundamente. Y cuando recuerda todo eso, la tentación se disuelve, porque entiende que no hay regreso posible, no porque haya quemado puentes de manera irreparable, sino porque él ha cambiado de tal manera que cruzar esos puentes de vuelta sería traicionarse a sí mismo de la forma más fundamental. No puede desaprender lo que ha aprendido, no puede dejar de ver lo que ve, no puede forzarse de vuelta a la inconsciencia una vez que ha probado la claridad de la conciencia despierta. El regreso no es una opción, solo hay avance hacia terreno cada vez más desconocido, cada vez más solitario, pero también cada vez más verdadero. Y entonces, justo cuando ha hecho las paces con su soledad permanente, cuando ha aceptado completamente que podría caminar solo por el resto de sus días, sucede algo inesperado. Conoce a Elena en el lugar más improbable, una librería pequeña en un barrio que raramente visita. Ella está hojeando un libro de filosofía que él también leyó, uno de esos textos densos que la mayoría de las personas nunca tocaría. Sus ojos se encuentran por un momento, y en ese momento hay un reconocimiento, no el tipo de reconocimiento superficial de «te he visto antes» o «me resultas atractivo», sino algo más profundo, el reconocimiento de alguien que también ha despertado, alguien que también camina sola, alguien cuyos ojos tienen esa misma cualidad de haber visto a través de las ilusiones que gobiernan la mayoría de las vidas. No se acerca a ella inmediatamente. De hecho, casi se va sin decir nada, porque ha aprendido a no forzar conexiones. Pero ella habla primero. «¿Lo has leído?», pregunta, señalando el libro en sus manos. «Sí», responde él, y algo en la forma en que lo dice sin elaborar, sin tratar de impresionar, la hace sonreír de una manera que él reconoce. Es la sonrisa de alguien cansado de conversaciones superficiales, aliviado de encontrar a alguien que no requiere ese tipo de intercambio. Hablan durante horas en esa librería y luego en un café cercano. Y la conversación es diferente a cualquier conversación que haya tenido en años. No hay actuación, no hay necesidad de impresionar o de ser impresionado. No hay agendas ocultas
ni negociaciones sutiles por validación. Solo dos personas que se han encontrado a sí mismas, compartiendo lo que han descubierto, comparando mapas de territorios interiores que han explorado en soledad, riéndose del absurdo de la existencia humana, con la alegría de quienes finalmente pueden compartir esa perspectiva con alguien que la entiende. Elena no llena su soledad, no cura su aislamiento, porque él ya no necesita ser curado ni llenado. Ella simplemente camina junto a él por un tiempo, cada uno manteniendo su propia completitud, pero eligiendo compartir el camino. Y en esa elección mutua, en esa compañía sin necesidad, él descubre lo que la verdadera conexión puede ser. No dos mitades tratando de formar un todo, sino dos todos completos que se enriquecen mutuamente sin perderse en el proceso. No sabe cuánto durará, quizás para siempre, quizás solo por esta estación de su vida, pero por primera vez en años no siente la necesidad de controlar el resultado. Puede estar presente en la conexión sin aferrarse a ella, puede apreciarla sin depender de ella. Este es el regalo final de su soledad. Le ha enseñado cómo estar con alguien de verdad, sin perderse a sí mismo en el proceso. Al final, cuando mira hacia atrás en este viaje de despertar y soledad, no lo ve como una tragedia, sino como una transformación. Ha perdido muchas relaciones, pertenencia, la comodidad de la inconsciencia, pero ha ganado algo invaluable, sí mismo. Ha aprendido que el verdadero coraje no es enfrentar enemigos externos, sino enfrentar la verdad sobre uno mismo y sobre el mundo, incluso cuando esa verdad es incómoda. Ha descubierto que la verdadera libertad no es poder hacer lo que quieras, sino ser quien realmente eres, sin disculpas ni explicaciones. Ha entendido que la soledad no es el enemigo que la sociedad dice que es. Es un espacio sagrado, un laboratorio donde el alma puede finalmente revelar su verdadera naturaleza sin la distorsión de las expectativas ajenas. Su vida quizás no sea la que otros considerarían exitosa. No tiene el círculo social grande que se supone que debes tener. No va a fiestas ni eventos sociales. No publica fotos de momentos felices en redes sociales para demostrar cuán plena es su vida, pero tiene algo que la mayoría nunca tendrá: paz genuina. La paz que viene de estar alineado con tu verdad más profunda. La paz que surge cuando dejas de luchar contra quien realmente eres y empiezas a honrarlo. Y quizás, solo quizás, su ejemplo, su disposición a caminar solo en lugar de comprometer su autenticidad, sirva de faro para otros que están comenzando a despertar, otros que sienten que algo no está bien con la forma en que se supone que deben vivir, otros que se sienten solos incluso rodeados de gente porque nadie parece verlos realmente. Para ellos, él quiere que sepan: el camino es difícil pero vale la pena. La soledad es real, pero es mejor que la falsa compañía. El despertar tiene un costo, pero el sueño tiene un costo mayor. Tu alma camina solo, sí, pero camina en su verdad. Y al final, cuando su vida llegue a su conclusión natural, no tendrá que preguntarse qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de ser quien realmente era, porque lo hizo. Pagó el precio y vivió libre. Este es el legado del hombre que camina solo. Una vida vivida con integridad inquebrantable, con autenticidad radical, con la valentía de ser real en un mundo que recompensa lo falso. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso sea todo lo que cualquiera de nosotros puede aspirar a ser: auténticos, conscientes y en paz con el costo de esa autenticidad. Él camina solo, pero no está perdido. Finalmente, está encontrado.